Hola a todos y bienvenidos a Fácil Linux. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más potentes y esenciales en el mundo de Linux, la terminal. Puede que la hayas visto antes, esa pantalla negra llena de texto que parece intimidante al principio. Pero no te preocupes, en este video te voy a mostrar por qué la terminal es tu mejor aliada en Linux. La terminal es una interfaz de línea de comandos, o CLI, que te permite comunicarte directamente con tu sistema operativo. Es la herramienta más rápida y eficiente para interactuar con tu equipo, gestionar archivos, ejecutar programas y mucho más. Aunque hoy en día muchas distribuciones de Linux ofrecen interfaces gráficas muy intuitivas, la terminal sigue siendo crucial. ¿Por qué? Porque te ofrece control absoluto. Mientras que en una interfaz gráfica tienes que hacer clics y buscar opciones, con la terminal, un simple comando puede hacer todo eso en cuestión de segundos. Puede parecer complicado al principio, pero una vez que aprendes algunos comandos básicos, verás que la terminal es realmente sencilla y poderosa. De hecho, muchos usuarios avanzados la prefieren porque les permite ser mucho más eficientes. La terminal ha sido una parte fundamental de los sistemas operativos desde los inicios de la informática. Y aunque ha evolucionado, sigue siendo una herramienta indispensable para desarrolladores, administradores de sistemas y cualquier usuario que quiera aprovechar al máximo su experiencia en Linux. En los próximos minutos vamos a explorar los comandos más básicos, pero también iremos subiendo de nivel hasta convertirte en todo un experto de la terminal. Así que, si siempre te ha dado curiosidad cómo funciona, o si quieres sacarle todo el jugo a Linux, quédate conmigo. Empecemos por lo más simple. Ahora que ya conocemos la terminal, es hora de aprender los comandos básicos que te permitirán empezar a moverte y gestionar archivos en Linux. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo a esta sección porque, aunque son comandos sencillos, dominarlos es la base para todo lo que viene después. Empecemos. 1. pwd. ¿Dónde estamos? El primer comando es pwd, que significa Print Working Directory. Es la forma más rápida de saber en qué parte del sistema te encuentras. Por ejemplo, cuando abres una terminal, muchas veces empiezas en tu carpeta de usuario. Si escribo pwd, me mostrará la ruta completa de mi ubicación actual. Aquí puedes ver que estoy en Home FaciLinux. Esto significa que estoy en la carpeta de usuario FaciLinux. Es una herramienta muy útil para no perderte mientras navegas por tu sistema. 2. ls, listar archivos y opciones útiles. El siguiente comando es ls, que lista los archivos y carpetas del directorio en el que te encuentras. Es muy simple, pero tiene opciones que te permiten obtener mucha más información. Pero si añadimos la opción, como en lsl, como en lsl, podemos ver más detalles, como los permisos de los archivos, el tamaño y la fecha de modificación. Como puedes ver, ahora tenemos mucha más información. Esto es útil si necesitas saber quién tiene permisos sobre los archivos o cuándo fueron modificados por última vez. Y si quieres ver archivos ocultos, puedes usar lsnsa. Los archivos ocultos en Linux suelen empezar con un punto, y este comando te muestra todos esos archivos. 3. cd, cambiar de directorio y atajos. El comando cd, que significa Change Directory, te permite moverte por las diferentes carpetas de tu sistema. Por ejemplo, si quiero moverme a mi carpeta de documentos, solo tengo que escribir cd documentos. Si quiero regresar a la carpeta anterior, puedo usar cd, que te lleva un nivel atrás en el sistema de archivos. Y aquí viene un truco muy útil. Si quieres regresar rápidamente a tu carpeta de inicio, puedes simplemente escribir cd sin nada más, y te llevará directamente allí. 4. cp, mv y rm. Copiar, mover y eliminar archivos. Los comandos cp, mv y rm son esenciales para gestionar archivos. Vamos a empezar con cp, que te permite copiar archivos. Escribes cp seguido del archivo que quieres copiar y el nombre o destino de la copia. Por ejemplo, aquí estoy copiando el archivo archivo1.archivo2.txt.
El comando mb es para mover archivos de un lugar a otro, pero también sirve para renombrar archivos. Si escribo mb archivo2.txt, nuevo nombre.txt, habré renombrado el archivo. Y finalmente, para eliminar archivos, usas rm seguido del nombre del archivo. Por ejemplo, rm nuevo nombre.txt. Linux escribe nuevo-nombre.txt. Recuerda que cuando usas rm, el archivo se borra permanentemente, así que asegúrate de que no lo necesites antes de usarlo. Usa rm con precaución. 5. mkdir y touch, crear carpetas y archivos. Ahora vamos a ver cómo crear carpetas y archivos nuevos. Para las carpetas usamos mkdir. Con mkdir creas carpetas nuevas. Escribes el comando seguido del nombre de la carpeta que quieres crear. Si quieres crear archivos, puedes usar touch. Por ejemplo, touch archivo nuevo.txt creará un archivo vacío con ese nombre. Esto es útil si estás creando archivos de texto, scripts o cualquier archivo que quieras preparar para trabajar después. #6. Mostrar el contenido de un archivo. Y por último, el comando cat. Este comando te permite ver el contenido de un archivo directamente en la terminal sin tener que abrirlo en un editor de texto. Por ejemplo, si tengo un archivo llamado archivo.txt y quiero leer lo que contiene, solo escribo cat archivo.txt y el contenido se mostrará en la terminal. Este comando es especialmente útil cuando necesitas echar un vistazo rápido a un archivo sin tener que editarlo. Y estos son los comandos básicos que te ayudarán a empezar a usar la terminal en Linux de manera eficiente. Con solo estos comandos ya puedes gestionar archivos, moverte por el sistema y realizar muchas tareas cotidianas. En el próximo bloque, vamos a profundizar en comandos más avanzados, pero dominar estos básicos es el primer paso para sentirte cómodo usando la terminal. Nos vemos en un momento. Ahora que ya dominamos los comandos básicos, es momento de subir un escalón y aprender algunos comandos intermedios que te darán más poder sobre tu sistema Linux. Veremos comandos para gestionar permisos, instalar software y manejar opciones útiles. Empecemos. Sudo, ejecutar comandos con permisos de administrador. El primer comando que debes conocer a nivel intermedio es sudo. Este comando, que significa superuser-do, te permite ejecutar acciones con permisos de administrador o root. Esto es fundamental para realizar tareas que afectan a todo el sistema, como instalar programas o modificar archivos críticos. Por ejemplo, si intento listar el contenido de la carpeta root sin sudo, recibiré un mensaje de error, ya que es una carpeta protegida. Pero si añado sudo, como en sudo ls root, puedo ver su contenido. Cuando uses sudo, se te pedirá tu contraseña, lo cual es una medida de seguridad para evitar cambios accidentales o peligrosos en el sistema. 2. apt. Instalar y gestionar software. Ahora vamos con un comando clave para gestionar software en sistemas basados en Debian, como Ubuntu. El comando apt. Este comando permite instalar, actualizar y gestionar paquetes de software de manera muy sencilla. Lo más común que harás con apt es instalar software. La estructura básica para instalar un programa es sudo apt install nombre del paquete. Por ejemplo, si quiero instalar el editor de texto Nano, escribiría sudo apt install nano. Durante la instalación,
apt te mostrará información sobre el tamaño del paquete y te pedirá confirmación para proceder. Si no quieres que te pregunte y prefieres que lo haga automáticamente, puedes añadir la opción G, como en sudo apt install G nano. Además de instalar, apt también te permite mantener el sistema actualizado. Primero, actualizamos la lista de paquetes disponibles con sudo apt update. Esto consulta los servidores de software y actualiza la base de datos local de paquetes. Después de actualizar la lista, puedes actualizar los paquetes del sistema con sudo apt upgrade. Este comando revisa si hay nuevas versiones de los paquetes que ya tienes instalados y las actualiza. Por ejemplo, ejecutar sudo apt upgrade te mostrará una lista de todos los paquetes que se pueden actualizar y te pedirá confirmación. Y, al igual que con install, puedes usar -i para confirmar automáticamente las actualizaciones. Sudo apt upgrade -i. Estos comandos intermedios te permitirán manejar tu sistema con más precisión y resolver problemas comunes. Usar comandos como sudo, apt, grep y chmod de manera correcta te dará mucho más control sobre tu entorno Linux. Grep. Buscar texto dentro de archivos. El siguiente comando intermedio es grep. Este comando te permite buscar texto específico dentro de archivos. Es muy útil cuando trabajas con logs o archivos de configuración y necesitas encontrar una línea en particular. Por ejemplo, puedo buscar la palabra error dentro de un archivo de logs con el comando grep error log syslog. Esto mostrará todas las líneas que contienen la palabra error en el archivo especificado. Puedes combinar grep con otros comandos para hacer búsquedas más complejas, como por ejemplo con lsngl grep archivo. Cmod, cambiar permisos de archivos. En Linux, cada archivo tiene permisos que determinan quién puede leerlo, escribirlo o ejecutarlo. El comando chmod te permite cambiar estos permisos. La estructura básica es chmod opciones archivo. Por ejemplo, si tienes un archivo de script llamado script y quieres hacerlo ejecutable, puedes usar chmod plex script. También puedes asignar permisos específicos usando números. Por ejemplo, chmod ctc55 script.shi asignará permisos de escritura y ejecución al propietario y permisos de lectura y ejecución para todos los demás usuarios. Chown, cambiar el propietario de archivos. El siguiente comando que te ayudará a gestionar tus archivos es chown. Este comando permite cambiar el propietario y el grupo de un archivo. La estructura básica es sudo chown usuario grupo archivo. 1. Verificar el propietario actual del archivo. Opcional. Antes de cambiar el propietario, puedes verificar el propietario actual del archivo con el comando ls-l, bash lslarchivo.txt. El resultado será algo como esto. -error-1 facilinux -oct1712 archivo.txt. Esto indica que el propietario actual es facilinux y el grupo también es facilinux. 2. Cambiar el propietario del archivo. Para cambiar el propietario del archivo archivo.txt al usuario Juan, puedes usar el comando chown de la siguiente manera. Bash sudo chown Juan archivo.txt. Sudo. Este comando necesita privilegios de administrador. Chown Juan. Cambia el propietario del archivo a Juan. Archivo.txt. El archivo cuyo propietario se va a cambiar. Verificar el cambio opcional. Después de ejecutar el comando, puedes verificar si el propietario ha cambiado correctamente con ls nuevamente. 6. df y do. Ver uso de disco y espacio ocupado. En algún momento querrás revisar cuánto espacio en disco tienes disponible.
Para eso, el comando df te muestra un resumen de la capacidad de tus discos. Puedes usarlo junto con la opción -h para ver la información en un formato más legible, como en df-h. Por otro lado, el comando do te muestra cuánto espacio ocupan los archivos y directorios. Si quieres saber cuánto espacio ocupa la carpeta documentos, por ejemplo, puedes escribir -h documentos. La opción S resume la información y -h la hace más legible. Es muy útil para identificar carpetas que están ocupando mucho espacio. Kill, finalizar procesos. En ocasiones, puede que un programa se bloquee y necesites cerrarlo manualmente. Para esto, puedes usar el comando kill, que finaliza procesos específicos. Para saber qué procesos están corriendo, puedes usar ps o top. Por ejemplo, para ver todos los procesos, puedes usar psaux. Y si quiero buscar un programa específico que está causando problemas, puedo combinarlo con grep. Si PDOF 2048 no te devuelve ningún resultado, significa que el proceso con el nombre exacto 2048 no se está ejecutando, o bien el nombre del proceso es diferente al que esperabas. Aquí te dejo algunos pasos para resolverlo. Paso 1. Verifica el nombre del proceso. El nombre del proceso puede no ser exactamente 2048. Para encontrar el nombre correcto, puedes listar todos los procesos en ejecución y buscar manualmente. Usa el comando ps combinado con grep para localizar el proceso. Bash psaux grep 2048. Explicación. psaux muestra una lista de todos los procesos en ejecución. grep 2048 filtra los resultados para mostrar solo las líneas que contengan la palabra 2048. El resultado te debería mostrar algo como esto. Una vez que tienes el ID del proceso, puedes usar kill seguido del PD para finalizar el proceso. Por ejemplo, kill 234. Estos comandos intermedios te permitirán manejar tu sistema con más precisión y resolver problemas comunes. Usar comandos como sudo, apt, grep y chmod de manera correcta te dará mucho más control sobre tu entorno Linux. En la próxima sección, vamos a explorar comandos avanzados para automatizar tareas y profundizar en la administración del sistema. No te lo pierdas.